leyendo y no me canso de leer a esa obra Bájale el gol. que digamos que esa obra que se constituye en el ABC de los gobernantes, quizás en el mundo, la obra El Príncipe de Maquiavelo. Y yo invito a los ciudadanos, invito incluso a nuestros gobernantes, que siempre den una revisadita a esa obra del Príncipe de Maquiavelo, porque Maquiavelo, aunque a veces por el término se tiende a confundir, mucha gente hablan de Maquiavelo como que si fuera una persona mala, incluso cuando se van a referir a alguien en términos de mala fe, dice, el tipo vive todo el tiempo con una actitud maquiavélica, ¿verdad? Como que dice de hacer maldad, y no es así. Maquiavelo define las formas de gobierno y en la forma en la que debe gobernarse. Y las cosas que tiene que hacer cada gobierno para mantenerse en el poder. Y obviamente, en algunos casos, establece si la forma de gobierno debe ser, digamos que represiva o a la fuerza, o si la forma de gobierno tiene que ser un poco más dócil, más flexible, dependiendo el tipo de Estado que dirija y obviamente el tipo de sociedades y cómo deben dirigirse y gobernarse las sociedades. Y en base a eso se debe aprender mucho. Resulta que yo pienso que los gobernantes dominicanos, en una alta proporción, han gobernado a partir del estilo sugerido por Maquiavelo. Otros tal vez no se han leído Maquiavelo, otros quizás o lo han leído y no han puesto en práctica las sugerencias de Maquiavelo en su obra El Príncipe. Y por ello quizás algunos han tenido un poco más de dificultades para dirigir el Estado dominicano. Es una obra que a pesar de que data de mucho tiempo, pienso que no pierde su vigencia. Y no la va a perder porque la situación de los gobiernos históricamente se corresponde básicamente con lo que establece la obra de Maquiavelo. Una de las cosas o de los planteamientos de Maquiavelo con relación a la forma de gobernar está dirigido básicamente a que él le llama el príncipe, porque había mucho reinado en el momento en que Maquiavelo escribió esta obra. Habla de principado, que es el Estado, y habla del príncipe que dirige el Estado. Pero uno de sus planteamientos tiene que ver de cómo los gobiernos pueden granjearse el favor de los ciudadanos. ¿De qué manera? Y habla de cómo los gobiernos deben mantener contento a sus propias fuerzas, en primer lugar. Y habla si es conveniente contar con unas fuerzas auxiliares, es decir, de otras fuerzas para contar con ellas. Y ahí pudiéramos hablar en sentido figurado de las alianzas que se materializan entre, me sorprende, Miguel. A mí también. Las alianzas que se materializan, que son de carácter coyuntural. Entonces, las alianzas coyunturales terminan en el momento que concluye la coyuntura. Esto quiere decir entonces que esas fuerzas auxiliares que se dan en las alianzas, si obviamente esas fuerzas constituyen una amenaza, lo ideal es que los gobiernos inmediatamente se desprendan de estas alianzas. Porque muchas de estas alianzas, según Maquiavelo, pueden darse, cuando se habla de fuerzas auxiliares, de fuerzas mercenarias. Los mercenarios, en todas partes del mundo, no son de fiar, es decir, no son confiables.
Porque los mercenarios se mueven en función, según la señal que me hace Miguel, y es correcta, en función de quién le da más. De sus intereses. Y se venden al mejor postor. Esos son los mercenarios. O sea, están contigo mientras tú le ofreces, digamos que una cantidad considerable de dinero, pero si otro le ofrece más, inmediatamente se van para el otro el argot y político, constituyen una amenaza hacia ti. Los mercenarios vendrían siendo los reformistas de este país. No te dejes provocar, Giovanni de León. Miren, entonces, así se manejan esas fuerzas auxiliares que constituyen mercenarios. Entonces los gobiernos deben tener cuidado por tener como fuerzas auxiliares a mercenarios, a tipos que se convierten en mercenarios. Y si lo extrapolamos al ambiente político de lo que hay en este país, una de las cosas que yo vivo diciendo es que, por ejemplo, el gobierno de Luis Abinader se ha manejado en cierta forma teniendo en su gobierno a una especie de mercenarios. Y entonces lo mantiene como fuerzas auxiliares y es un error. Porque lo que recomienda Maquiavelo es que usted no puede gobernar con contrarios. Si usted gobierna con contrarios, usted va a tener problemas inmediatamente. De manera que por eso yo hablo de esa obra tan importante para la dirección de un Estado, porque nos da los lineamientos y poder definir, bueno, con quién yo tengo que gobernar. En primer lugar, usted tiene que gobernar con sus fuerzas. Contar con sus fuerzas. Decía, por ejemplo, Jorge Pollo Soriano, el MEN, un legendario dirigente del Movimiento Popular Dominicano, del MPD, decía el MEN, mira, lo primero que nosotros debemos contar es con nuestras fuerzas. Y después, si es posible, con una fuerza contraria, pero de manera táctica. O sea, planteaba que y yo pienso que era amparado en lo que dice Maquiavelo, primero sus fuerzas. Entonces, de ahí yo entiendo que los gobiernos deben primero contar con sus fuerzas y después, en última instancia, poder contar con, digamos que, con posibles aliados. Es que de manera lógica, escúchame, Darling, que intervenga. Yo debo contar conmigo primero. Y con lo que después, si debo contar con los demás, con los más cercanos a mí. Claro, claro que sí. No con los que están al frente. Y obviamente, doctor John, creo que es razonable, que es prudente que los gobernantes, si llegaron con aliados, tomar en cuenta a los aliados. Claro que sí, tomar en cuenta a los aliados para permanecer, tratar de mantener esas fuerzas a su alrededor. Ahora, cuando esos aliados no constituyan un riesgo para su principado o para el príncipe, es decir, para el gobernante. Ahí no. En el momento en que estos aliados constituyen un riesgo, usted tiene que establecer una barrera. ¿Qué ha ocurrido en este caso? Hay que decir, por ejemplo, que Abinader y el PRM incubó un monstruo. Una persona, un monstruo que había perdido vigencia, que se había desplazado al escenario político nacional, el PRM le da vigencia. Estamos hablando de la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández. Lo que tiene la Fuerza del Pueblo hoy, senadores, diputados y en algunos casos alcaldes, se le debe fundamentalmente a que el PRM lo lleva ahí. Pero el PRM pierde de vista, y yo no digo que no haya sido un paso táctico importante, pero ya debió entender que en el momento que pacta con Leonel, ya el PLD se había dividido. O sea, que tenía el PRM toda la posibilidad de llegar al gobierno independientemente de que se iba con Leonel o no en esta contienda. Entonces tú entiendes que el maquiavelismo debe ser una norma que dicte y rige el país. Mira, entonces vamos a romper lo que tenemos como Estado. Perdóname, Wilton Mercedes. Yo estoy planteando la obra El Príncipe desde el punto de vista de tomar elementos que son importantes para dirigir los estados.
el PLD, por ejemplo, utilizó en su accionar, digamos, recomendaciones del príncipe. O sea, el PLD buscó por mucho tiempo. A Lionel fue que le pusieron, yo le diría hasta ese mote del príncipe, cuando asumió el poder. Incluso fue un comunicador de este país que le colocó hasta ese mote, el príncipe, de Maquiavelo, que buscaba incluso dónde agarrar a partidos políticos, dividirlos para él entonces granjearse el favor, claro que el famoso divide y vencerás. Claro que sí, pero por ejemplo, Maquiavelo planteaba eso de dividir, eso es verdad, pero también Maquiavelo ha hecho planteamientos relacionados a cómo tú debes gobernar un estado teniendo contento a tu gente, en primer lugar, a tu gente. Entonces, si buscamos, por ejemplo, una frase, algunos planteamientos interesantísimos de Maquiavelo, en la cual, eso lo tiene él en uno de los artículos, en el 10 fundamentalmente, y me remito a leer lo último de ese artículo, que tiene que ver con lo siguiente. La naturaleza de los hombres, fíjese bien, es de obligarse unos a otros, así tanto con los beneficios que ellos acuerdan como los que reciben. O sea, cuando habla, por ejemplo, de obligarse unos a otros en función de beneficios que ellos acuerdan o que reciben. Si entre los hombres no acuerdan beneficios, usted no puede contar con él. De ninguna manera. Es decir, si en su forma de gobernar usted no le otorga beneficio a sus gentes, ¿usted cree que puede contar con ella? Eso es imposible. Eso es imposible porque cuando el hombre no siente que ha sido beneficiado, pero que estoy contigo, pero tú no me beneficias en nada, mire, usted no puede esperar de que ese hombre permanezca a su lado o le jure lealtad eternamente. ¿A cambio de qué? Y que no tiene ni que pedirse. Eso lo dice Maquiavelo, Wilton Mercedes. Sí, pero recuerda que también nosotros vivimos en un estado social y democrático de derecho. No se lleve de eso, que eso es letra muerta. Que no se lleva? Ajá. Eso es nuestro estado. Eso es letra muerta. Eso no me venga a mí, porque el PLD lo menos que aplicó fue esa teoría que tú estás planteando. Caramba. No me venga a mí con eso. Es que tú no puedes justificar un mal con otro mal. El fin no justifica los derechos. De ello es preciso concluir que, considerándolo todo bien, no le es difícil a un príncipe, es decir, a un gobierno que es prudente, el tener al principio y en lo sucesivo durante todo el tiempo de un sitio inclinados a su persona los ánimos de sus conciudadanos cuando no les falta con qué vivir ni con qué defenderse. Cuando a su ciudadano le falta con qué vivir, ¿tú crees que ese ciudadano va a estar contigo? No. Jamás. O sea, eso no se aplica en los estados. Yo te puedo decir, por ejemplo, y tú tienes más experiencia que yo en ese sentido, y yo lo he dicho en otras veces por aquí, ¿qué hacía el PLD en su forma de gobernar? Con sus gentes. Con sus gentes. Remontémonos cuando inició el PLD con Luis Inchausti, ¿qué hacía Luis Inchausti en los barrios del país? Para mantener ¿qué? Contento a la gente. Vamos a remontarnos, por ejemplo, ¿qué hizo el propio Danilo? En siendo presidente de base, comité de base del PLD, todos comían. ¿O no comían, Wilton Mercedes? Dime si no comían. Bueno, eran dominicanos. No, pero dime si no comían. Y se le entregaron un empleo. Solamente dime si no comían. Claro, son dominicanos. Sí. Todos los presidentes del comité de base del PLD. No solamente los presidentes del comité de base, los dominicanos y con actitud de trabajo. Pues no me venga a mí con eso. La llamada nominilla que se creó en el PLD para mantener a toda su dirigencia comiendo, todo el mundo sabe, eso es un secreto a voces en este país. Eso es una aplicación genuina de la obra Maquiavelo. Pero vamos a otro aspecto. De mantener a su gente contenta. Claro, de mantener a su gente contenta, sí. Doctor John. De mantener gentes cobrando del Estado y que esa gente se convertían al mismo tiempo en defensores de su gobierno. Y multiplicadores. Y multiplicadores, se convertían en trabajadores políticos.
Entonces, lo mismo que podemos decir. El PLD llegó a crear en una institución que nombraba a una persona fija, militante del PLD fijo, y en esa misma posición ponía a otro contratado. Y tenía dos cobrando el mismo sueldo en una misma posición. Uno fijo y otro contratado. ¿Para qué lo hacía? Así, para mantener su gente contenta, para mantener su gente al lado. Y esa gente se convertían en defensores del gobierno del PLD y de su partido. A muerte, doctor John. Porque, ¿Y quién va a querer perder su comida? Nadie, doctor John. Nadie le corre al bien, dice Félix Bautista. Un dicho. Entonces, Félix Bautista popularizó eso, el poeta de San Juan. Sí, pero también lo dice un amigo nuestro que es abogado, José Ariel Félix Medina, que siempre vive diciendo, nadie le corre al bien. Sí, es verdad. Entonces, José Ariel lo ha dicho. Sí. Entonces, un saludo, hermano José Ariel, nuestro hermano y amigo. Mire, entonces, la forma de gobierno que debe aplicarse en este país, pudieran tomarse sugerencias y elementos de Maquiavelo, doctor John. ¿Por qué no? Yo no estoy hablando de aspectos crueles, como plantea Maquiavelo. Bueno, el maquiavelismo es algo cruel. No. Porque incluso yo estoy asustado. No, Wilton Mercedes. Un hombre como tú que verdad. No, Wilton Mercedes, porque Maquiavelo te plantea, por ejemplo, si un príncipe debe gobernar, digamos que si es preciso ser querido, o ser amado, o ser temido. Y te dice cuál de las dos tú puedes tomar. Si tú quieres ser amado o si quieres ser temido. Es que eso va a depender. Va a depender. Tú quieres ser temido en función de cómo está el contrario hacia ti. Tú tienes que aplicar una modalidad de más que ser amado, ser temido, porque si no te tumban. Ajá, pero ¿qué es lo que han hecho muchos gobiernos en el mundo cuando se pone en riesgo, digamos que su estabilidad? Guerra. Son reaccionarios. Sí. Son reaccionarios. Ahora, cuando no hay una amenaza hacia ese Estado, son liberal. Te permiten. Entonces, eso hay que verlo desde ese punto de vista. Mientras no constituye una amenaza para su estabilidad de gobierno, son liberal. Cuando constituye, son fascistas. Porque no se va a dejar tumbar. Y esos son ingredientes del maquiavelismo. O sea, no necesariamente desde el punto de vista como lo queremos ver desde la crueldad. Claro, obviamente, Maquiavelo resalta algunos ingredientes que tienen que ver con la forma de otros gobiernos, los que implementaron. Te pone anécdotas de un familiar, ¿verdad?, que llevó a su tío, lo encerraron a su tío y a sus tropas en un salón para celebrar, para dialogar, y ahí los mataron a todos. Eso no está diciendo Maquiavelo que lo hagan los gobiernos. Yo está señalando de cómo otros gobiernos se han instaurado sobre esa forma de actuar. De manera que hemos hecho este comentario básicamente para establecer que los gobiernos deben, en primer lugar, contar con sus propias fuerzas. En primer lugar. Segundo, que a sus fuerzas deben mantenerlas contentas. ¿Cómo debe mantener su fuerza contenta? Ya lo habíamos dicho. Bueno, dándole participación y dándole qué comer. Cuando hablamos de qué comer, no nos estamos refiriendo a que se le dé una funda de comida, ni mucho menos. Cuando hablamos de qué comer, es que en el caso nuestro, que nos compete en este país, estemos hablando que se le otorgue un empleo en el Estado Dominicano. Entonces, de esa manera, usted va a tener a sus tropas a su favor, a sus tropas defendiendo su estilo de gobierno y a sus tropas defendiendo su partido. Ahora, cuando hay un distanciamiento entre el gobierno y los niveles de satisfacción de la sociedad y los niveles de satisfacción de su militancia, entonces ese gobierno está destinado al fracaso y está destinado a joderse en una contienda electoral. Brevemente. No, estamos encima ya del tiempo. Me mandaron a decir, y lo voy a decir aquí, Darling lo sabe y parece que, bueno, que el diputado Miguel Florián me dijo, voy detrás de la candidatura a alcalde por el municipio de Barahona.